Presidenta Norma Piña, en el que, bueno, ella habló de una serie de situaciones que tienen que ver con, que derivaron en la reforma al Poder Judicial. Una de ellas, lo que ella menciona, es que fue derivada de estigmatizaciones, de persecución, de amenazas a jueces, sobre todo a quienes no estaban o quienes emitían fallos que contravinieran el interés en específico del gobierno federal. Camaradas, nuevamente llegó reportera de la oposición a querer increpar a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en su mañanera del pueblo. Y otra vez, con el tema, ya revivió la ministra Norma Piña y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Siguen defendiendo, según ellos, lo que es indefendible y siguen queriendo estar en contra de una reforma que ya es ley. Bueno, ya no es reforma, ya es una ley. Ya está escrita en la Constitución, ya el Poder Judicial es otro, se van a elegir a los juzgadores, a los ministros y pues ya no hay nada que hacer. Pero yo todavía este fin de semana, escuché en los medios de comunicación tradicionales anuncios televisivos y de radio donde la ministra dice que están defendiendo la democracia y la autonomía del Poder Judicial. Siguen gastando dinero público, dinero que es de los mexicanos, que no es de ellos. Siguen derrochándolo, pues entregándoselo como chayote a las televisoras y a las cadenas de radio en México. Es obvio por qué los defendían, porque pues todo ese dinero que les esparcían, pues ahora con esta reforma que ya se cristalizó, ya no va a llegar. Si en el 2018 Andrés Manuel López Obrador les quitó el chayote de la publicidad de la presidencia de la República, les quedan poquitos bastiones. Otro era el INAI y así varias instituciones. La Suprema Corte era otra, pero pues están quedando ya sin esos poquitos chayote que les quedaba. Es por eso, no crean que los medios de comunicación quieran defender la democracia. Defendían pues el chayote, el poco chayote que aún les estaba llegando. Todavía les queda chayote del PAN, del PRI y de otros partidos, que también es dinero público, pero ellos siguen entregándolo a los medios de comunicación porque echen mentiras a la ciudadanía de México acerca de ellos. Pero por fortuna el pueblo de México políticamente ya despertamos y ya no nos dejamos engañar. Prueba de ello es la arrastrada que les pusimos todos el día 2 de junio pasado en las elecciones, donde ya casi mueren el PRI, el PAN y el PRD, pues ese sí, pues que en paz descanse. Camaradas, podemos escuchar a esta periodista cizañosa que llegó de, creo que es del semanario Proceso, pues un semanario, una revista que es por demás anti 4T, chayotera y pues de oposición. Llegó pues increpando a la presidenta con este tema otra vez del Poder Judicial, de la ministra Norma Piña, algo que ya está cocido, ese arroz, ya no tendría por qué, pero sigue. Después de que todavía se escuchan anuncios en radio y televisión, llegó curiosamente esta reportera en este día, miércoles por la mañana, a querer cuestionar sobre ese tema a la presidenta Claudia Sheinbaum. Antes de compartirles este material, quiero pedirles que me regalen su poderoso like, no les cuesta nada, es gratis, solo píquenle ahí a la manita arriba. Y si de plano este video no les gustó porque son de la derecha o son pro PRIAN, pues píquenle al dedito abajo también. Se vale, y déjense caer en la caja de los comentarios y pásense por todo el video. Compártanme en sus redes sociales. Bien, camaradas, pues vamos a escuchar la respuesta a esta periodista de oposición de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. Gracias, presidenta. Adriana Escobar, de Proceso. En primer lugar, bueno, pues sabemos, ayer se dio, por supuesto, el informe el último informe de la ministra presidenta Norma Piña, en el que, bueno, ella habló de una serie de situaciones que tienen que ver con, que derivaron en la reforma al Poder Judicial. Una de ellas, lo que ella menciona, es que fue derivada de estigmatizaciones, de persecución, de amenazas a jueces, sobre todo a quienes no estaban
o quienes emitían fallos que contravinieran el interés en específico del gobierno federal. Esto, bueno, pues aunado a toda la serie de descalificaciones que se dieron por parte de lo que menciona desde el gobierno anterior, y también con el asunto de que hubo pues este tipo de amenazas con denuncias en contra de jueces o sacarles algunos temas. ¿Qué opina en torno a este tipo de declaraciones, sobre todo en un informe, si lo vio más como de una cuestión política que de resultados, aunado también al tema del recorte en el presupuesto que avanza en la Cámara? Sí, a ver, son tres temas. Primero, es falso que haya habido amenazas. Desde el Ejecutivo, ni el presidente López Obrador, ni de nuestra parte ha habido ninguna amenaza a ninguna persona juzgadora. Lo que es importante es que una persona que trabaja en el Poder Judicial, particularmente jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministras y ministros, también son servidores públicos y requieren transparencia. Pues no se puede por un lado estar defendiendo el INAI por la transparencia y por otro lado ser oscuros en las decisiones que se toman en el Poder Judicial. Lo que sí se ha hecho es hacer pública algunas decisiones que se toman, que deben ser públicas y que se manifiestan en la mañanera, de casos en donde, por ejemplo, se dan amparos a delincuentes de la delincuencia organizada, o casos, por ejemplo, que mantuvieron durante meses y meses y meses para poder determinar una resolución de la Corte por intereses personales o mercantiles, o casos en donde la Corte decidió legislar contrario a todas sus funciones establecidas en la Constitución. Entonces, en realidad, el fondo es que el Poder Judicial y particularmente una parte de los ministros y ministras de la Corte pues representan el régimen de corrupción y privilegios que había antes. Claro. Y eso es lo que están defendiendo. Y ahora, pues la transformación llegó también al Poder Judicial por voluntad del pueblo de México. Porque las personas que dicen que el pueblo de México no sabía que al dar los votos a diputados, diputadas, senadores, senadoras de el movimiento de transformación, que el pueblo no sabía que eso iba a implicar un cambio en la Corte, pues están muy equivocados. Claro que el pueblo lo sabía y por eso votó así. Así se tenía que decir, camaradas, y se dijo. Los y las ministras, jueces que están defendiendo el Poder Judicial, pues defienden a un régimen de corrupción que pues imperaba antes de esta reforma, y todavía mientras no se vayan están en la corrupción, están liberando a criminales confesos, yo creo que solamente para pues estarle chingando ahí al gobierno. Y los medios de comunicación, que son muchos o casi todos los tradicionales que defendían al Poder Judicial, pues están defendiendo el dinero que les llegaba de parte de esta institución, que ya no les va a llegar. Es obvio por qué estaban defendiéndolo y por qué odian a la Cuarta Transformación. ¿Qué opinan de esto? Déjense caer en los comentarios mientras vamos a seguir escuchando a la presidenta Claudia Sheinbaum. Entonces, pues lo que hay es la defensa del viejo régimen frente a un pueblo consciente, activo, empoderado, en el sentido de que sabe lo que representa la historia y el mantenerse unido con la transformación que representa pues el nuevo Poder Judicial que se va a formar. Y a diferencia de lo que dicen nuestros detractores, los adversarios políticos o la propia ministra, la presidenta de la Corte, de que esto va a representar menos autonomía, que no va a haber Estado de Derecho, es todo lo contrario. Ahora va a haber autonomía del Poder Judicial, por una sencilla razón, van a ser electos o elegidos por el pueblo.
si, lo he dicho varias veces, lo dije en mi toma de protesta, si el objetivo hubiera sido que la presidenta controlara la Corte, pues hubiéramos hecho una reforma como la que hizo Zedillo, en donde desapareció la anterior Corte, nombró a nuevos ministros y ministras que fueron nombrados pues prácticamente por él, en un acuerdo entre el PRI y el PAN, que ese acuerdo viene pues desde el periodo de Salinas o antes, pero particularmente. Entonces lo que hay es dos proyectos de nación. Uno, regresar al régimen de corrupción y privilegios, y otro, avanzar con la transformación. Entonces, ¿qué está defendiendo ayer con su informe? Pues el viejo régimen. Entonces, es falso que haya amenazas. Eso, lo que sí es que tiene que haber transparencia en el actuar de las y los jueces, y también los primeros que tienen que cumplir con la Constitución son ellos. Los primeros que tienen que cumplir con las leyes son ellos. Y no se puede estar utilizando la ley de amparo para liberar delincuentes, incluso la delincuencia organizada. Entonces, cuando se hace público eso y se denuncia al Consejo de la Judicatura, pues no es ninguna amenaza, es sencillamente decir lo que está pasando y acciones que no son acordes con la ley de las y los jueces, pues que también puedan ser sancionadas. Por eso ahora se está planteando el Tribunal Judicial, exactamente. En algún momento incluso la ministra también había tocado el asunto de que en el anterior sexenio, en el expresidente Andrés Manuel López Obrador, se tenía la intención de que el ahora exministro Arturo Saldívar se mantuviera 2 años más para que alcanzara pues el tiempo del sexenio empatado, y para que se pudiera tener injerencia desde el Ejecutivo en la Judicatura. No sé si el exministro hiciera algún comentario, sobre todo porque en algún momento también se le quería llevar a juicio, bueno, llevar un procedimiento en contra de usted por algunas declaraciones incluso que se dieron en el anterior sexenio, y lo que apunta hacia usted desde la propia ministra presidenta hoy todavía. Pues el propio ministro renunció a los 2 años adicionales, si recuerdan. O sea, él mismo, cuando se quería hacer este cambio, él dijo, no, yo no estoy interesado. O sea, es la mejor respuesta que se puede dar. Gracias, presidentas. Bueno, pues ahí está, camaradas. Estos periodistas que sirven a la derecha llegan con preguntas muy tontas, la verdad, que es muy fácil para la presidenta Claudia Sheinbaum, y antes eran muy fáciles para el presidente López Obrador cerrarles el hocicote, porque pues ni de hacer su trabajo ni su chamba bien pueden. Pero bueno, ahí está. Ya la ministra Piña o Peña, o no sé cómo chingado se llame, ya está casi en retiro en su casa. Ya nomás le falta que pues termine su mandatillo pedorro que nomás sirvió para beneficiar a los que más tienen y perjudicar a el pueblo pobre y trabajador de México. Cuando ella se vaya y sea la elección de jueces, magistrados y ministros, pues México ya va a empezar a verse más ese cambio, porque es fecha que siguen soltando criminales, valiéndose del juicio de amparo, utilizándolo para las corruptelas de estos grupos de malos en México, y de llenarse los billetes, las bolsas de billetes, los jueces, ministros y magistrados. No tengo pruebas, pero tampoco tengo ninguna duda, y yo creo que así están todos ustedes, mexicanos y mexicanas. Díganmelo en la caja de los comentarios. Antes de despedirme, quiero recordarles que es muy importante que me ayuden con su poderoso like, también que compartan este video en sus redes sociales, y pues su comentario de rigor. Yo soy Carlos Santa Cruz, nos vemos más adelante con nuevo contenido.